¿Recuerdan el año 2020? Un año que quedó grabado en la historia como sinónimo de pandemia. Desafortunadamente, el COVID-19 no solo paralizó al mundo, sino que lo cambió por completo. Of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Este término, pandemia, que hasta hace poco parecía algo propio de la Edad Media, se convirtió en nuestra realidad. Pero esta no sería la primera vez en la que un virus nos pone contra las cuerdas. La historia de la humanidad está intrínsecamente ligada al de las pandemias. A lo largo de nuestra existencia, más allá de lo que vivimos recientemente, ha habido en otras ocasiones en las que un microorganismo también paralizó al mundo. Aunque el COVID-19 se encuentra entre las pandemias más devastadoras de la historia, ha habido algunas en el pasado que fueron mucho más letales. En este video, haremos un viaje para descubrir las pandemias que más muertes han provocado a lo largo de la historia, demostrando hasta qué punto los virus y las bacterias han determinado nuestro camino. Retrocedamos en el tiempo hasta la antigua Grecia, hacia el año 430 a.C., durante la guerra del Peloponeso. Una plaga arrasó Atenas durante 4 años, acabando con la vida entre 1/4 y 1/3 de la población. No se conoce la causa ostensible, pero el historiador Tucídides descubrió síntomas como fuertes dolores de cabeza, ojos rojos e inflamados, garganta y lengua enrojecida, tos fuerte y problemas estomacales. Incluso quienes sobrevivían sufrían secuelas como pérdida de extremidades o de memoria. Se estima que la plaga de Atenas causó más de 100.000 muertes. En tiempos del Imperio Romano, entre los años 165 y 180 después de Cristo, los legionarios que regresaban de campañas en Asia trajeron consigo una enfermedad que se conoció como la peste antonina. Aunque no se sabe con certeza si fue viruela o sarampión, se estima que causó la muerte de más de 5 millones de personas, con picos de 2.000 muertes diarias en Roma. Se propagó con gran parte del mundo conocido y tuvo un impacto significativo en el Imperio Romano. En el siglo VI, el Imperio Bizantino se vio azotada por la plaga de Justiniano. Se cree que fue la primera pandemia de peste bubónica documentada, causada por la bacteria Yersinia pestis. Se originó posiblemente en África Oriental y llegó a Constantinopla a través de las ratas en barcos mercantes. Se estima que esta plaga mató a más de 50 millones de personas, devastando Asia, África y Europa. El historiador Juan de Éfeso describió síntomas como bubones, ojos sanguinolentos, fiebre y pústulas. Sin duda alguna, una de las pandemias más infames de la historia es la peste negra, que asoló Eurasia en el siglo XIV, también causada por la bacteria Yersinia pestis. Se propagó a través de las pulgas de las ratas. Los síntomas incluían fiebre alta, tos con sangre, sangrado, manchas oscuras en la piel y la aparición de bubones. Se estima que la peste negra causó entre 75 y 200 millones de muertes, eliminando entre el 30% y el 60% de la población europea. Llegamos a la Edad Moderna y con ella la viruela, causada por la variola virus. Fue una enfermedad devastadora que acompañó a la humanidad durante miles de años. Se cree que se originó hace unos 3.000 años, caracterizada por una alta tasa de mortalidad, alrededor del 30%, y por dejar cicatrices permanentes a lo largo de los años. La viruela se propagó por todo el mundo. Su impacto en las poblaciones indígenas de América tras la llegada de los colonizadores fue catastrófico. Gracias a la vacunación, la viruela fue declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980. Sin embargo, se estima que causó cientos de millones de muertes a lo largo de su historia. En el siglo XIX, el cólera, causado por la bacteria Vibrio cholerae, provocó varias pandemias, la tercera de ellas entre 1852 y 1860.
se originó en la India y se propagó rápidamente a través del comercio internacional. La enfermedad causa vómitos y diarreas que pueden llevar a la deshidratación y la muerte en horas. Se estima que esta pandemia de cólera causó alrededor de 1 millón de muertes. A finales de la Primera Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a la gripe española, causada por el influenzavirus a subtipo H1N1. A pesar de su nombre, no se originó en España. La pandemia se extendió rápidamente debido a las condiciones de la guerra y la movilidad de las tropas. A diferencia de otras gripes, afectó gravemente a adultos jóvenes y saludables. Se estima que la gripe española causó entre 40 y 50 millones de muertes, aunque algunas fuentes hablan de hasta 100 millones. La gripe asiática de 1957-1958, causada por el virus influenzavirus AH2N2, se originó en China y se propagó rápidamente por todo el mundo. A pesar de que se desarrolló una vacuna, causó alrededor de 1.5 a 2 millones de muertes. Una década después, en 1968, la gripe de Hong Kong, causada por el virus influenzavirus AH3N2, también se originó en China y aunque fue menos letal que la de 1918, causó cerca de 1 millón de muertes a nivel global. A partir de 1981, el virus inmunodeficiencia humana comenzó a propagarse a nivel mundial, causando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH ataca el sistema inmunitario, dejando a las personas vulnerables a otras infecciones. Se transmite principalmente por vía sexual o por contacto sanguíneo. Desde su aparición, el VIH ha causado la muerte de más de 40 millones de personas y sigue siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial. Llegamos a la pandemia más reciente que hemos vivido, la COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2. Surgió en Wuhan, China, a finales de 2019 y se expandió rápidamente por todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia en marzo del 2020 y hasta la fecha ha causado más de 7.1 millones de muertes a nivel global. La pandemia demostró la rapidez con la que una nueva enfermedad puede propagarse en un mundo globalizado. Además de las grandes pandemias, el mundo continúa enfrentándose a brotes y epidemias más localizadas. Desde 2023 y 2024 hemos visto brotes de vibriosis en América del Norte, el virus Nipah en India, neumonía infantil en China, estreptococo A en Japón, sarampión en Filipinas, dengue en Iberoamérica, viruela boreal de Alaska, virus B en Asia, oropouche en América, fiebre escarlatina en México y un resurgimiento de la viruela del mono a nivel mundial, así como brotes de origen desconocido. Estos eventos nos recuerdan la constante amenaza de nuevas enfermedades. La globalización ha hecho que el mundo sea más pequeño e interconectado, facilitando la propagación de enfermedades. Sin embargo, también ha permitido una respuesta científica más rápida y coordinada. La pandemia de COVID-19 demostró la importancia de la investigación, la colaboración internacional y el desarrollo de vacunas en tiempo récord. La historia nos enseña que la prevención y las políticas de salud pública son cruciales para controlar y mitigar los efectos de las pandemias. Las pandemias han sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, dejando una huella imborrable en nuestras sociedades. La ciencia y la cooperación global son nuestras mejores herramientas para enfrentar las amenazas de enfermedades infecciosas. ¿Qué te pareció este recorrido por las pandemias históricas? Déjanos tu comentario en la parte de abajo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.